Hermanas, que Dios les bendiga a todas en este día. Y a mí me toca en Hebreos 12, del 18 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Porque no habéis acercado al monte que se, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habitaba, la cual que oyeron, rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Como hemos venido viendo, hermana, en los otros capítulos, hemos venido estudiando que tenemos que esforzarnos para vivir en paz con todas, para poder tener una vida santa, si queremos ver al Señor y recibir la gracia de Dios. También hemos encontrado que el Evangelio de Cristo es superior a la ley de Moisés y nos habla del monte, de dos montes, el monte de Sinaí y en el versículo 22 habla del monte de Sión. Pero vemos que el monte Sinaí se podía tocar porque era real, porque estaba en la tierra. Y vemos la experiencia que tuvo Moisés y los hijos de Israel en el monte Sinaí. También los israelitas tenían tanto temor, como sabemos, que eran indignos, que rechazaron la oportunidad de Moisés y de entrar en la presencia de nuestro Padre. Si vamos a Deuteronomio 5:22, ahí nos dice, 5:22 dice, y estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y nos añadió más, ahí los escribió en dos tablas, las de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros disteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, visteis a mí y a todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y disteis, he aquí Jehová, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio de fuego, y hoy hemos visto que Jehová había al hombre y este aún vive. Como hemos visto también, hermana, que Dios se presenta como un Dios inaccesible, lo cual era un símbolo de santidad. Como vemos en el nuevo pacto, en el nuevo pacto nosotros nos ofrece algo mejor que de las necesidades terrenales. Y como sabemos que Cristo nos acerca a Dios y con el antiguo pacto no podíamos esto, hermano. También vemos que en el monte Sinaí, allí también habían truenos, oscuridad y tiniebla. Si vamos a Deuteronomio 4:11, ahí nos dice, y os acercaste y pusiste al pie del monte, nada que ardía en fuego, dice, hasta en medio de los cielos y con tinieblas, nubes y oscuridad. Y como vemos el castigo fuerte, vemos que en el versículo 19 ahí nos habla que cuando la gloria del Señor descendió, se oía un sonido de trompeta y la voz que él hablaba, y oyeron ellos
las palabras de Dios y ellos tenían miedo. Y el pueblo temía tanto oír la voz de Dios directamente que le pidieron a Moisés que fuera a él y les trajera el mensaje de Dios. Ellos decían, si oímos la voz de Dios, la voz del Señor, nuestro Dios. En Deuteronomio 9:19, ahí dice, porque tenía causa el furor de la ira, que Jehová estaba enojado contra vosotros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Como vemos siempre, Dios nos escucha. Nuestro Padre nos escucha cuando hacemos lo correcto, pero, pero tenemos que ser sinceras. En Hebreos 12:29, ahí también, ahí nos dice que nuestro Dios es fuego y consumidor. Y como sabemos que Él cumple su palabra, hermana. En la, en la importancia de obedecer a Dios, incluso ante las consecuencias que podamos tener, la orden de Dios es establecer límites alrededor del monte Sinaí, de proteger a la gente de la ira de Dios. Como vemos, hermanas, tenemos que prestar atención a la voz de Dios. Dios, a la voz de Dios día a día. A veces puede ser difícil, pero recordemos que Él es fuego y consumidor. También recordemos que el obedecer a Dios a veces no es fácil, pero siempre recordemos que Él es nuestro Padre y es nuestro Dios y Él nos da paz. En Romanos 8:15, ahí vemos, dice, pues habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Recordemos que siempre cuando recibimos el espíritu de adopción, nosotros tenemos que clamar a Abba Padre. Como sabemos que cuando oramos o clamamos al Padre, Él nos escucha, pero tenemos que clamarle con fe. Y vemos que como en el versículo de Hebreos 21, ahí como podemos ver que el versículo 21 para Moisés eran tan aterrador y él estaba asustado en el momento de dar la ley. En el momento era tan aterrador, pero hermana, si estamos unidas en Cristo y somos capacitadas y Dios siempre estará con nosotros. Tenemos que estar dispuestas a obedecer y poder y poner nuestra mirada en Jesús para ser motivadas en la obediencia y gozosas, agradando plenamente a Dios, con gozo, con paciencia, y porque esto es lo que Él espera de nosotros, hermana. En Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradable en todo, llevando pronto toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanas, todo